Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Ahora pasamos a nuestra entrevista de la fecha. Estamos en piso con el economista Jorge Garicoche. Jorge, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto siempre compartir con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Jorge, primeramente te queríamos consultar tu visión acerca de cómo está evolucionando la economía paraguaya en lo que va del año. El Banco Central del Paraguay publicó recientemente el informe de cuentas trimestrales. Se registra un crecimiento de poco más de 5% para lo que es el primer tramo del año. ¿Te parece de que la economía paraguaya está afianzando las previsiones que ya se tenían de un crecimiento entre 4,5%, 5%? ¿Te parece que hay algunos sesgos al alza o a la baja que se podrían tener en cuenta? ¿Cuál es tu análisis respecto a los primeros resultados que está mostrando la economía? Sí, era un poco algo que se venía viendo dentro de las perspectivas que se tenía a inicio de año, de que este iba a ser un poco el ritmo de comportamiento. Ahora, dentro de ese ritmo de comportamiento, ¿qué es lo que se esperaba? Se esperaba un crecimiento más o menos en torno a esto, pero un poco menos en el sector primario y un poco más en el sector secundario. ¿Qué es lo que pasó? Que el sector primario creció bastante, mucho, mucho más de lo que se esperaba, mientras que en el sector secundario, la industria y el sector de construcciones han tenido un pequeño decrecimiento, pero bueno, decrecimiento al fin. Así que cuando uno empieza a desglosar ese buen crecimiento, ese buen ritmo, ese crecimiento no ha llegado a todos los sectores en esta primera parte del año. Precisamente, Jorge, se tiene un crecimiento de 5% en promedio la economía en general, pero como estabas diciendo, hay sectores que no están acompañando una tendencia positiva y, por ejemplo, si miramos el PIB sin agro ni binacionales, inclusive se tiene todavía un número negativo, levemente 0,2%, pero es una cuestión que también tendríamos que tener en debate. Asimismo, no es menor ese punto y eso también viene un poco de la mano con muchas cuestiones que el sector empresarial viene reclamando, ¿verdad? De poder acceder a créditos un poco más blandos, la tasa de política monetaria todavía sigue muy alta y eso también presiona a un menor ritmo de crecimiento económico. No estoy diciendo precisamente que, bueno, tengamos que salir a bajar ya la tasa de política monetaria, pero son factores que terminan incidiendo en ese menor ritmo del dinamismo económico que se ven en algunos sectores. El sector del agro lo que está teniendo es un efecto rebote, ¿verdad? Un muy mal año que tuvo en el 2022 y bueno, ahora que está en un proceso de recuperación comparado con ese mal año, tiene un crecimiento muy importante. Pero es como un efecto rebote que se está reequilibrando en la posición donde siempre se encontraba ese efecto estadístico es lo que hace ese crecimiento. Como bien mencionaba, si sacamos eso, encontramos todavía un ritmo que está ahí un poco complicado todavía y que, bueno, uno ve en muchos de los indicadores, el indicador de cifras de negocio, uno veía que desde octubre del año pasado teníamos caída tras caída, meses tras meses, teníamos valores negativos y recién a partir de marzo de este año los valores se van estabilizando. Cuando los valores se van estabilizando, uno esperaría que ese ritmo de venta que por fin comenzó a tener variaciones interanuales positivas, eso se iría sosteniendo. La perspectiva de los agentes económicos también ya se ubicó en una zona positiva, es decir, ese número positivo de ventas también se trasladó hacia las expectativas que tienen los consumidores y los agentes económicos, por lo tanto uno podría estimar de que el segundo semestre y lo que queda, bueno, lo que queda de este año, tendríamos un mejor panorama con relación a lo que fue el primer trimestre en todos los sectores. Ese sector de consumo, Jorge, era el que venía muy afectado en este periodo post pandemia. Se está teniendo ahora un resultado positivo. El Banco Central informó de un crecimiento de 3% durante este primer tramo del año y bueno, se espera una recuperación un poco más sostenida que también brinde un alivio a la economía, porque el sector de consumo es sumamente importante para la estructura económica. Totalmente, eso es así. Hay que también ser claro de que cuando
ese crecimiento que se espera no es tampoco un crecimiento enorme, ¿verdad? Como decíamos, cuando hablamos del crecimiento del PIB, el PIB es la suma de varias actividades y dentro de esas actividades el consumo y las expectativas que se tiene acerca del consumo parecen de vuelta encaminarse hacia una situación habitual, ¿verdad? Esa situación en la que estábamos en unos niveles prepandemia, entonces estamos un poco encaminados a eso y esperemos que eso sea así, ¿verdad? Como bien decía, ese es el motor sobre el cual giran las ventas, sobre el cual giran la producción, entonces le vendría muy bien a afianzar y fortalecer todos los sectores económicos al país. Jorge, cuando ampliamos un poquitito el espectro, vemos el informe de cuentas trimestrales, los datos adelantados del IMAEP, la encuesta de variables de expectativas de variables económicas, el índice de confianza al consumidor, los indicadores que va mensualmente publicando el Banco Central. ¿Te parece que estamos afianzando esa estimación oficial de 4,5% o te parece que ya se está empezando a ver una cierta divergencia hacia arriba o hacia abajo para este tramo del año? No, yo creo que eso va afianzando un poco los números. De hecho, las estimaciones que nosotros tenemos es un poquito más positiva que el 4,5%. Un poco en línea con lo que te mencionaba. Un primer trimestre bastante complicado, pero uno saliendo de ese primer trimestre comienza a ver esas recuperaciones de venta, comienza a ver mejores expectativas por parte de los consumidores, como mencionábamos, y ajustado con algunas otras variables que uno comienza a mirar, una estabilidad relativa del tipo de cambio que suele tener ciertas volatilidades cada tanto, uno esperaría un buen comportamiento en todos los sectores económicos. Quizás el sector de construcciones no llegue a tener todo el ritmo que tenía en años anteriores, principalmente por las cuestiones que hacen referencia a la inversión pública, ¿verdad? Que generalmente en épocas de transición tiene un menor ritmo, además del déficit fiscal, etcétera, etcétera, que hace que uno no pueda salir a gastar con toda la billetera. Entonces, cuestiones como esa probablemente tengan también efecto en un sector en particular, que es la construcción pública específicamente. Jorge, y el tema inflación, ¿se está teniendo ya un menor ritmo con relación a años anteriores? Ya se tiene un camino hacia la meta del 4%, pero todavía hay cierta duda acerca de qué tan rápido nosotros vamos a volver a esa inflación de 4%. ¿Cómo estás viendo el proceso actual? Asimismo, Eduardo, estamos caminando hacia ahí, pero bueno, uno quisiera ir en automóvil y estamos caminando todavía. Eso hace que la velocidad a la cual nos estamos encaminando a esa convergencia todavía tenga mucho por recorrer. Lo bueno es que nos estamos estabilizando, lo bueno es que ya no estamos, los precios ya no están subiendo a como subían en el año pasado. Acá un poco por qué la gente dice yo no le creo al Banco Central, ¿verdad? Porque el Banco Central sale, dice 0% de inflación mensual y veía muchos comentarios en redes sociales y decían subió el pollo, subió el pan, subió otros artículos y si uno se pone a mirar el informe del Banco Central, encuentra que todos esos elementos que muchas personas reclaman que han aumentado están en el informe. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la inflación o el informe de IPC que recoge el Banco Central acapara más o menos 17.000 productos que se miden mes a mes y que, bueno, dentro de ese monitoreo es donde hay precios que suben, hay precios que bajan, hay precios que se mantienen y eso hace que en el global tengamos una variación de 0%. No es que en 0% variaron todos los productos. A su vez también hay que ver que hay productos aquellos que vamos al supermercado sabemos que en algún momento subió muchísimo, como son los huevos, que en algún momento estaban 22.000 guaraníes y estuvieron cerca de 40.000. Entonces el Banco Central te dice, mira, en el último mes tuvo un importante descenso ese precio. ¿Pero qué es el importante descenso? Estaba ya cerca de 40.000, bajó a más o menos 32.000, pero bueno, las personas siguen diciendo, antes estaba 22.000. Entonces, esas son un poco las cuestiones que giran en torno
al índice de precio del consumidor y por qué mucha gente no se siente representado con eso. También hay que decir ahí que hubo el ajuste del salario mínimo en estos días y muchas personas siguen también reclamando diciendo que 130.000 guaraníes no corresponde a una realidad nacional por el aumento del 5,1%. Y de vuelta, el indicador macro no siempre es el indicador tuyo, el indicador mío o el indicador particular de un sector de la población. Entonces, pero bueno, el tema del salario creo que va también para un análisis mucho más profundo que no siempre es una cuestión solamente de una normativa, sino también es una cuestión de productividad y creo que hacia ahí debe caminar, no solamente preocuparnos por el cuánto, sino cómo podemos ir elevando nuestros salarios. Jorge, cuando hablamos de ese camino de menor inflación, esto sería una buena noticia también para el consumo que estuvimos comentando anteriormente, que es muy importante que se recupere, teniendo en cuenta también la política monetaria del Banco Central del Paraguay y los esfuerzos que se están haciendo para contener la inflación. Es, repito, una buena noticia que esperemos que se vaya afianzando mucho más rápido como estabas diciendo. Queremos ir en auto, pero estamos caminando todavía. Así es, es una buena noticia y acá hay que mencionar que la perspectiva internacional, no solo en Paraguay, ¿verdad?, es que en este año todavía los países no alcancen sus metas objetivos. Paraguay, recordemos que tiene una meta objetivo de inflación de 4%. Nos vamos seguramente a final del año a estar todavía por encima del 4%, es decir, ese 5% que hoy tenemos de variación interanual probablemente se mantenga un poco en ese rango, quizás baje un poco más, pero va a estar alrededor de eso. ¿Qué significa eso? Que los precios van a seguir subiendo a un ritmo quizás mucho más lento de lo que estábamos habituados en los últimos meses, pero vamos a estar en esa zona, ¿verdad? Que debería también ser de referencia para los agentes económicos en tomar las perspectivas para su producción, para sus ventas, para previsionar lo que se viene en esta etapa del año. Jorge, en cuanto a la tasa de política monetaria, el Banco Central en su última reunión decidió mantener la tasa de referencia, pero ya empieza a crecer un poquitito ese reclamo acerca de los niveles actuales de la tasa de política monetaria. Hay menos inflación, con la inflación de 0% de mayo había cierta expectativa de que el Banco Central ya empiece a dar señales de ese camino de descenso. En la encuesta de variables económicas ya se espera que para el mes que viene haya una primera remarcación hacia la baja de la tasa de política monetaria. ¿Cuál es tu visión respecto a eso, teniendo en cuenta también que en el plano internacional, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos puso una pausa a su esquema de subidas de tipos de interés y todo este tipo de cuestiones son las que inciden finalmente en la decisión de la tasa de política monetaria? Asimismo, influye mucho el contexto internacional como también la realidad local. Y en ese sentido, sí, efectivamente, creo que muchos de los agentes económicos estamos esperando que empiecen a darse bajas. Probablemente esas bajas no sean tan grandes, van a ser seguramente 25 puntos básicos y así sucesivamente van a ir bajando, pero si uno, incluso si tuviésemos sucesivas bajas de 25 puntos hasta el final del año, tampoco es que va a ser muy grande esa diferencia. Al final estaríamos en una tasa un poquito más por encima del 7%, que es un poco la perspectiva que se tiene para final del año. Va un poco en línea con lo que se esperaba a inicio de año cuando uno hablaba de las previsiones. Uno advertía a muchos agentes económicos de que la primera parte del año se veía muy complicado todavía tocar la tasa de política monetaria, a pesar de que la inflación venía teniendo un menor ritmo. Esto principalmente por dos factores. Uno, la inflación se compone, como te decía hace rato, de un montón de productos. Dentro de esos productos están los productos estacionales. Por ejemplo, la lechuga que uno en algún momento encuentra a 1.000 guaraníes y en otro momento a 7.000 por relacionado un poco con la estacionalidad de su cosecha. En algún momento hay mucho, en algún momento no hay nada. Otros productos como la frutilla, que estamos ahora en su época, pero en otra parte del año no lo encontramos. Entonces, tiene que ver también con eso. Pero sacando esos productos estacionales, sacando esos productos volátiles, incluyendo el combustible,
uno encuentra que los precios todavía siguen teniendo un ritmo de crecimiento, mucho más lento, pero sigue teniendo un ritmo de crecimiento. Entonces, ese es un factor que hace que los bancos centrales y que el Banco Central del Paraguay diga, todavía no quiero acelerar, todavía no quiero bajar el freno de mano, y también el contexto internacional. Si bien la Fed ahora ha dado una señal importante en que mantiene su tasa, no la volvió a subir, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros empezamos a bajar em, abruptamente nuestra tasa de política monetaria, podríamos quedar descubiertos con relación a lo que son los rendimientos en otros países. Y Paraguay finalmente tiene más o menos una proporción de 60% en guaraníes y 40% en dólares de movimiento de monedas en el país. El comercio se mueve más o menos en esa proporción. Entonces imagínate una cantidad tan importante de moneda extranjera que hay en nuestro país, que teniendo mejores tasas en otros países podrían hacer que los capitales, lejos de ayudarnos esa baja, podría terminar haciendo que muchos capitales terminen saliendo. Así que esos un poco son los factores que explican de por qué todavía no se ha soltado ese freno de mano y se ha acelerado en cuanto a esa reducción de la política monetaria.